estuvimos platicando ayer acerca de qué es la estomatología integral. No, doctora, todo bien. Ok, perfecto. Básicamente, el día de ayer y bueno, la primera unidad es nada más como una introducción para que ustedes sepan a qué se refiere eso de estomatología integral, por qué se llama así, por qué de repente ustedes van a escuchar eso. Y si se dan cuenta, si nos damos cuenta ahorita, con el paso del tiempo, ustedes van a ver que pues en realidad toda la odontología es integral, no nos podemos ir hacia un solo, o sea, encasillarnos a solamente endodoncia, solamente periodoncia. En realidad, todo es integral porque tengo que ver a mi paciente de una manera completa. Tengo que ver completamente qué tiene mi paciente. A lo mejor si tiene esa inflamación de las encías, bueno, ¿qué está pasando? ¿Tiene algún problema? Incluso eso de manera integral, no nada más es hablando específicamente de odontología y de las ramas de la odontología. Conforme pasen estos semestres, ustedes se van a dar cuenta que hay algunas otras enfermedades, hay enfermedades sistémicas, como por ejemplo la diabetes, como por ejemplo la artritis reumatoide. Hay muchas otras enfermedades que también tienen algunas, em, vamos a decir, al tener esa enfermedad, se ven esos resultados o se ve alguna afectación en la cavidad oral. Entonces, vamos a ver que todo esto, a eso es lo que se refiere de manera integral. Tengo que ver todo lo que está sucediendo en mi paciente, por qué de repente hay pacientes, no sé si han escuchado o han visto, que de repente dicen pacientes, es que desde que tengo diabetes, se me caen los dientes o se me mueven los dientes o tengo más caries. O sea, empiezan a ver ciertas situaciones que probablemente antes no las notaban y que ahora pueden desencadenar, algunas enfermedades pueden desencadenar también algunos problemas de la cavidad oral. O viceversa, también se ha visto que algunos problemas orales también pueden desencadenar algunos problemas de manera sistémica. Están asociados, están relacionados y entonces también es importante saberlo. Como por ejemplo, así hablándoles un ejemplo, no sé, hay algunos artículos que han demostrado que las bacterias que están presentes en boca, que ya más adelante vamos a hablar de esas bacterias, las bacterias que están presentes en boca se han visto en el líquido sinovial de las rodillas, es decir, le han sacado líquido a los pacientes para analizarlos y pacientes que tienen, por ejemplo, artritis, al analizar ese líquido sinovial se han dado cuenta que tienen las bacterias que están presentes en boca. Entonces ahí nos damos cuenta que al haber esas enfermedades bucales, esas enfermedades, pues esas bacterias corren por el torrente sanguíneo e incluso pueden llegar hasta esta zona. También se han visto otras, por ejemplo, esta que les digo de las rodillas, son las bacterias que provocan enfermedades periodontales. Las bacterias que provocan la caries se han visto, por ejemplo, en el corazón, se han visto ahí también que existe en esas arterias, en esas venas, también hay presencia de bacterias bucales. Entonces, nos estamos dando cuenta que también, a pesar de que hay enfermedades que pueden desencadenar problemas en la cavidad oral, también la cavidad oral, la presencia de estas bacterias también pueden provocar alguna lesión. Entonces les digo, esto de integral no significa solo exclusivamente de la boca, tenemos que ver todo alrededor, todo con nuestro paciente. Muchas veces nosotros vamos a estar interactuando con los médicos de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque hay veces que tengo que administrar algún medicamento o tengo que suspender algún medicamento y es necesario estar en contacto con los médicos tratantes de los pacientes. Entonces, si se dan cuenta, esto es de manera grupal, es de manera integral, porque tengo que ver toda la totalidad, todo lo que tenga mi paciente para poderlo tratar. ¿Alguna duda con eso, chicos? No, todo bien. No, ¿No? doctora. Ok, perfecto. Y entonces ahora sí vamos a entrar de lleno acerca de la caries. ¿Ustedes hasta ahorita ya han tenido contacto con este tema? ¿Ya saben algo de caries o no? Más o menos, doctora. Más o Sí, menos. doctora.
¿Qué es lo y que un saben? poquito. ¿Qué han escuchado? ¿Qué es lo que ya saben? Que la caries que, es la desmineralización del diente. que es Exactamente. una enfermedad multifactorial. Ajá, exactamente. ¿Qué más? Es causada por el Streptococcus mutans. Exactamente, ya saben entonces cuál es la bacteria principal que causa la caries, es el Streptococcus mutans, es muy cierto. Ok, ¿qué más saben? Que es una enfermedad multifactorial. Exacto. ¿Multifactorial a qué se refiere? Pues que deben existir una serie o un conjunto de factores para que la caries pueda ser, para que se pueda desarrollar. Exactamente, es decir, la caries entonces no es una sola cosa la que la provoca. Y esa es una razón bien importante y lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son esos factores que están, o bueno, hacia grandes rasgos, cuáles son los factores principales que causan esa caries? La sacarosa, Ajá, este, también el tiempo de que pases sin cepillarte los dientes, el pH de la saliva ujú, y, Juntar con la bacteria, y ¿no? el tiempo que dure, ¿no? Genera, ¿no? exacto. La bacteria, exactamente, la bacteria, la sacarosa o los carbohidratos, como dice su compañero, es decir, la dieta, vamos a decir la bacteria, la dieta, la saliva, ese también es un punto bien importante a considerar, la saliva de mi paciente, el tiempo que dure exactamente. ¿Por qué? La bacteria, por ejemplo, el Streptococcus mutans, todos lo tenemos en boca, todos tenemos ese Streptococcus mutans. Pero, ¿por qué algunas personas sí tienen caries y otras no? Sí, todos tenemos ese Streptococcus mutans. Por su estilo de vida o por sus hábitos que Por permiten que sus se desarrollen o no. exacto, los hábitos, el pH, ese es bien importante, el pH de la saliva, la cantidad de saliva. Hay pacientes que por alguna enfermedad no producen suficiente saliva, tienen boca seca y entonces cuando no hay saliva, pues también hay una mayor producción de caries. ¿Por qué? Porque la saliva nos sirve. Hagan de cuenta que nosotros sabemos que nos debemos de cepillar los dientes para quitar toda la cantidad de restos alimenticios, la cantidad de bacterias, etcétera. Pero aún así, la saliva también tiene un efecto de autoclisis, es decir, la saliva al pasar por esos dientes, al pasar por esa superficie, pues también desprende un poco esos carbohidratos o esos alimentos que pueden haber y que pueden estar provocando la caries. Si una persona no tiene saliva, por ejemplo, tiene un problema y no produce suficiente saliva, tiene la boca seca y aparte de otros factores que va a tener, que va a sentir pues esa sensación de que está seco, le va a molestar, aparte de eso, no hay esa autoclisis y entonces se quedan ahí impregnadas todas esas bacterias y todos esos carbohidratos y por eso hay mayor producción de caries. Entonces es muy cierto, todos estos factores están involucrados para que haya la presencia de caries. Y por eso es que no sé si han escuchado alguna vez, si han visto, que de repente salen, no sé, chicles para combatir la caries, contra caries para que no se forme la caries, o gomitas, o dulces, o incluso en algún momento se estaba hablando de una vacuna para la caries. ¿Ustedes creen que sea posible que se haga una vacuna o que se hagan unos chicles y que se elimine la caries? No, No. los chicles sí los he Ah, escuchado, de hecho son los clores, ¿no, doctora? O cualquier chicle que exacto, tenga xitol, algo así, gitol. Gilitol. Ándale, a ese. Exactamente, esos, pero ¿ustedes creen que realmente detengan la caries? No. No, No, a lo mejor lo que hacen, por ejemplo, los chicles, bueno, sí hay una mayor producción de saliva y decíamos, bueno, mientras más saliva hay, pues claro que hay más autoclisis, hay menos probabilidad de que se quede pegado ese alimento y entonces se provoque la caries. Puede ser que eso esté ayudando, puede ser que la superficie la hace un poco más lisa y entonces hay menos probabilidad, pero de eso a que sea completamente que elimine la caries, no puede ser posible. ¿Por qué? Justamente lo que acabamos de decir, es multifactorial. Si hacen unos chicles o hacen, por ejemplo, una vacuna contra el Streptococcus mutans, ¿qué es lo que va a pasar? Va a eliminar el Streptococcus mutans. Nosotros podemos tener
armonía o podemos tener nuestra cavidad oral sin el Streptococcus mutans? No. No. No, lo Se rompe. necesitamos. Exacto, lo necesitamos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que cuando ya hay caries, hay un desequilibrio, hay un aumento de los otros factores, es el Streptococcus mutans, más la dieta, más la saliva, y por eso es que se provoca la caries. Pero si nosotros quitamos el Streptococcus mutans, entonces quitamos ese equilibrio en la cavidad oral y van a venir otros problemas al quitar esa bacteria. Entonces no puedo colocarlo o no puedo hacerlo directamente sobre el estreptococo, por ejemplo, porque es indispensable tenerlo y aparte sabemos que hay otros factores. Entonces, esa es la razón por la cual no hay hasta el momento ningún medicamento, ningún alimento que elimine la caries. Solamente va a ser, como bien lo dijeron, bueno, por los hábitos, por todo esto que vamos a ver más adelante, la forma en que puedo detener ese proceso carioso. Voy a evitar que haya un desequilibrio de todos estos factores, porque si ustedes se dan cuenta, decíamos, siempre voy a tener los Streptococcus mutans, siempre voy a tener saliva, siempre voy a estar comiendo, siempre voy a tener esos carbohidratos, esos alimentos, siempre los voy a tener en boca también. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a evitar que haya esta formación de caries son precisamente esos hábitos, estar eliminando esa concentración de bacterias que puede haber junto con la saliva, junto con los alimentos y de esa manera mantener un equilibrio, pero no lo puedo eliminar, no puedo eliminar alguno de estos porque entonces existe un desequilibrio y puede haber algún problema posterior. Entonces vamos a hablar precisamente de eso. Como bien lo dicen, la caries es una enfermedad, es cierto, es multifactorial, ya vimos por qué. Una sola cosa no es la que va a provocar esa caries. Ya vimos también que cuáles son esos factores, cuál es la bacteria principal. Sí, el Streptococcus mutans es la bacteria principal que nos va a provocar esa caries. Pero vamos a ver otros factores. Otra que también mencionaron que es muy cierto, se debe a la desmineralización de el esmalte, de esos órganos dentarios se empiezan a desmineralizar y empieza esa formación de caries. Entonces vamos a hablar en conceptos, vamos a hablarlos ahorita a grandes rasgos, después vamos a hablarlos detalladamente, cada factor, cómo es que se forma esto, qué es lo que se tiene que hacer para evitar esa presencia de caries. Pero a grandes rasgos vamos a decir, como bien lo dijeron, la caries es una enfermedad. Ya nosotros vamos a considerarlo como una enfermedad. Ya el paciente o la persona que tenga caries tiene una enfermedad que se tiene que tratar. Ya está presente esa enfermedad. Entonces, es una enfermedad, es infecciosa, es multifactorial, como ya lo mencionaron, es transmisible también, es transmisible de los dientes y se caracteriza, como dijeron, desintegración progresiva del tejido calcificado, es decir, desmineralización por la presencia de esos microorganismos. Existe esa bacteria, están esos microorganismos, después vienen los carbohidratos de la dieta. Si no se cepilla, entonces se quedan ahí pegados, se empiezan a fermentar y entonces empiezan a descalcificar, se empieza a deshacer esa superficie por esa combinación de las bacterias junto con los carbohidratos, se fermentan y empiezan a desmineralizar. Eso es prácticamente lo que empieza a suceder cuando hay un proceso carioso. Ahora, ¿por qué dice que es transmisible? La caries se puede transmitir de un paciente a otro, por ejemplo, se puede contagiar, se puede transmitir la Sí, caries, doctora. ¿sí? ¿Por qué? Sí, creo que se llaman pómites y es todo aquello que, por ejemplo, yo comparto con alguna otra persona. Un Ujú, popote, una cuchara, los besos. Entonces, todo eso, al hacer el intercambio de la saliva, también exacto. llega a alterar pues, la colonia o la microbiota de la otra persona. Exactamente. Un punto bien importante lo que acabas de decir. Es verdad, sí se puede transmitir, sí es contagiosa, sí se transmite la caries, es cierto, pero ¿cómo es que se va a transmitir? Ok, si es por la saliva, sí es cierto si comparten algo, alimentos, por un beso,
los bebés, por ejemplo, las mamás que les soplan la comida a los bebés y luego se las dan, también si ella tiene caries, es muy probable que le transmita esa caries. Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se va a transmitir? No significa que, por ejemplo, vean esa foto que tenemos ahí. Ahí tiene la caries. No significa que si esta persona le da un beso a otra persona, le va en ese momento ya va a tener esa caries la otra persona. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a haber un desequilibrio. Aquí hay muchas bacterias. Aquí ya está esa colonia, como dice su compañero. Al pasarlo a otra persona, puede existir ese desequilibrio. Hay un aumento en la cantidad de bacterias. Y entonces, si esa persona no tiene buenos hábitos, no se cepilla los dientes, también se le acumula la placa dentobacteriana por mucho tiempo, le aumentan la cantidad de bacterias, entonces con mayor razón va a desarrollar caries. Pero es precisamente por eso, por el aumento de esa concentración de bacterias. No significa que de un día a otro ya va a tener esa lesión como la tenemos acá, sino que se aumentó la colonia, no se trató el paciente, no tiene esos hábitos, no eliminó esa cantidad de bacterias extra que tenía y entonces por eso es que se puede provocar esa transmisión de la caries. Pero vamos a decir que no es ni de un día a otro, ni por ejemplo, aún así, si es una persona, por ejemplo, que tiene caries y la transmite, le da de comer al bebé soplándola o comen la misma cuchara, por ejemplo, no va a suceder inmediatamente. Si el paciente va, se cepilla los dientes, hace su enjuague, ya esa cantidad de bacterias que le habían pasado en ese momento, ya las eliminó. Pero si no es así, si no tiene esos buenos hábitos, entonces lo que sucede es que aumenta la concentración bacteriana y por eso es que se provoca la caries. Al aumentar esa concentración bacteriana, existe el desequilibrio y se provoca la caries. Entonces, así es como se va a transmitir. No es que de un momento a otro se va a contagiar. ¿Sí queda claro eso? Sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora. Entonces, sí es verdad. Si ustedes escuchan eso es transmisible, sí es transmisible. Siempre y cuando la otra persona no tenga esos buenos hábitos, sí la va a desequilibrar, pero si no existe esos cepillados, no existen esos enjuagues, entonces sí se va a provocar la caries. De otra forma, lo único que se hace es un aumento de bacterias. Al momento del cepillado se reduce esa cantidad y ya no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Sí? Ok, perfecto. Ahora, la caries, por ejemplo. ¿Duele la caries? ¿Qué creen ustedes? Pues depende. No, Depende en la Hasta zona. que llega a la dentina. Exactamente. Depende de la profundidad. Normalmente la caries cuando está en el esmalte no duele porque el esmalte nota esa propiocepción. Entonces, el paciente no va a sentir esa presencia de caries, no le va a doler hasta que prácticamente ya tiene una cavidad extensa porque ya llegó a la dentina. Cuando esa caries llegó a la dentina, entonces es cuando el paciente empieza a sentir molestia. Por lo tanto, yo les pregunto, lo vamos a ver eso más adelante, pero quiero preguntar a ver si ya lo saben, si tienen una idea. La caries se puede detener, es decir, si empieza un proceso carioso, yo la puedo detener y puedo remineralizar y puedo hacer que desaparezca esa caries. sí, doctora. ¿Sí? Sí, Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo sí? cuando aparecen las manchas blancas. Exactamente. ¿Qué es esa mancha blanca? Una mancha blanca, yo tengo entendido que es cuando inicia el proceso carioso. Entonces, si lo detectamos a tiempo temprano, se puede como quitar remineralizando al diente. Y también Exactamente. he escuchado el Ujú, término de caries activa o inactiva. Y eso yo ujú. entiendo que es cuando la caries, de alguna manera, en la dentina, si está por mucho tiempo, llega a un punto donde se desactiva y entonces queda solamente la dentina afectada, más no infectada.
Por eso hay que Ujú. tener mucho cuidado porque muchas veces al intentar quitar una caries, si no identificamos si es una dentina afectada, pum, nos llevamos su estructura sana y solamente por dejar el diente completamente blanco, ¿no? Hay Blanco. veces que Ajá. la dentina sigue manchadita, pero si ya truena, significa que ya no es, o sea, ya no hay dentina reblandecida, ya no hay caries como tal en esa zona. Exactamente, eso es bien importante, eso lo vamos a ver en el momento en que hablemos acerca de la dentina. Es muy cierto. ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué se refiere con eso de la dentina infectada y dentina afectada o la dentina terciaria o la dentina de reparación? ¿Han escuchado esos términos? Sí, Sí, doctora. ¿Sí? doctora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa dentina? ¿Qué, cómo la puedo identificar o por qué hay dentina de reparación o dentina terciaria? ¿Qué es lo que La sucede? dentina de reparación, esa la tenemos presente a lo largo de toda nuestra vida. Ujú. Bueno, hay otro razonamiento que dice que mientras haya pulpa, vamos a tener dentina. Y la dentina de reparación se genera pues precisamente para reparar aquella que se está destruyendo pues a consecuencia de un proceso carioso. Exactamente. Ahí es un punto bien importante. Si se dan cuenta, yo les decía, el esmalte, si por ejemplo se fractura el esmalte o ya hay una cavidad, ¿el esmalte vuelve a salir? ¿Puedo reparar ese esmalte? No, doctor. No, ya no. El esmalte no, pero la dentina sí. Si se dan cuenta, la dentina, si empieza a haber una lesión, la dentina sí se empieza a reparar, empieza a haber esa dentina terciaria. ¿Cuál es la diferencia? Que como dice su compañero, la dentina terciaria adquiere un color un poquito más oscuro. Ya no es ese color amarillo claro que tiene la dentina sana, sino precisamente la dentina al empezar a tener ese agresor, vamos a decir, si la está dañando, entonces empieza a producir o empieza como a calcificarse un poquito más, empieza a producirse más para evitar que tenga ese contacto posterior a la pulpa. Esa dentina de reparación normalmente cambia un poco la tonalidad, es un poco más oscura y justamente es lo que dice su compañero, tengo que identificarla, que ya después veremos cómo la voy a identificar, tengo que identificarla para saber, ¿es caries o ya es dentina de reparación? Si ya es dentina de reparación, entonces quiere decir que se formó para evitar que siguiera avanzando ese proceso carioso. Hagan de cuenta que es como una cicatriz y por eso es un poco más oscura. Esta, la dentina, bueno, sí se va formando nuevamente. Esa es la ventaja que nosotros tenemos en la dentina, que existe ese proceso que se está agrediendo, pero sí se puede volver a formar. En el caso del esmalte, no, el esmalte una vez que se pierde, una vez que ya existe esa cavidad, ya no lo puedo formar nuevamente. Entonces, esos puntos son bien importantes a considerar. Ahora bien, nosotros vamos a decir la mancha blanca, como bien dicen ustedes. La mancha blanca es el inicio del proceso carioso. Si vamos a decir que ya es una lesión, sí la podemos considerar como caries. ¿Por qué? Porque ya está esa enfermedad presente. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con la mancha blanca? Como bien lo acaban de decir, vamos a suponer, vamos a hacer aquí una imagen. Vamos a decir que esto, aquí está esa mancha blanca. Vamos a decir que aquí esto, vamos a suponer que es blanco y yo veo en el paciente a la hora que lo estoy explorando, veo que a diferencia del resto de su órgano dentario, aquí se ve esa mancha blanca. Esa mancha blanca, ¿cómo la voy a identificar? Se va a ver opaca. A diferencia del resto del esmalte, aquí se va a ver opaco, va a estar completamente, pues sí, blanco. Imaginen ustedes que es como un gis, no sé si alguien ha visto el gis, normalmente así se le va a ver la superficie, no va a tener brillo. Eso es bien importante a considerar. Eso significa que ya está empezando el proceso de desmineralización. ¿Qué es lo que pasa con la desmineralización? Recuerdan aquí arriba que decíamos, se unen los microorganismos, se pegan aquí en esta superficie, también se unen los carbohidratos, se empiezan a fermentar. Al fermentarse esos carbohidratos junto con las bacterias, hagan de cuenta que se empieza a hacer un ácido. Entonces,
¿qué pasa con el ácido? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, que de repente en el baño de su casa o no sé, ponen un ácido para limpiar. Después de que colocan el ácido, ¿qué le pasa a esa superficie? ¿Cómo se ve? ¿Opaca Como o opaca. brillosa? Opaca. Opaca. Exactamente, opaco. Ese ácido lo que está haciendo, hagan de cuenta que lo que hace el ácido es quitar la superficie que tienen, o sea, la parte más externa, la parte más superficial, la eliminan. Por eso es que se ve como más blanco, se ve opaco porque deshizo la superficie. En el caso de aquí de nuestro esmalte, ¿qué es lo que pasa? Al estar los carbohidratos, al estar esos microorganismos, estar pegados en la superficie del esmalte, después de un periodo de tiempo se fermentan, se hace ácido y entonces deshace la parte superficial. Lo más superficial lo empieza a deshacer. Por eso cuando nosotros vemos esa mancha blanca, lo que está sucediendo no es que se pigmentó de blanco, más bien lo que sucedió es que quitó la parte más superficial y por eso es que se ve opaco, le quitó ese brillo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ahí empieza a deshacer el esmalte, hagan de cuenta, lo empieza como a corroer, lo empieza a deshacer. En ese momento, yo sí puedo revertir el proceso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, ¿qué está sucediendo? Se está deshaciendo, se está desmineralizando. Yo pongo un remineralizante, pongo un fluoruro y entonces, ¿qué es lo que hago? Detengo esa desmineralización. Se vuelve a remineralizar la superficie, vuelve a ponerse brillosa esa parte de arriba y entonces ya no pasó a mayores, no se hizo esa cavidad. Por eso es que se dice que sí se puede revertir el proceso carioso. Sí se puede si estamos en esta etapa, en la etapa de la mancha blanca, en la etapa de la desmineralización, cuando todavía no perdí ninguna superficie. Aquí vamos a decir que el esmalte lo único que le pasó es que se hizo más delgadito porque perdió una capa. Pero yo puse el remineralizante y ya cubrí esa capa y otra vez regresó a su posición. Pero ¿qué pasa si yo no me doy cuenta de esa mancha blanca? No me doy cuenta que empieza a desmineralizarse, el paciente como no tiene dolor, no acude, yo no veo que tiene esa mancha blanca, empieza ese proceso de desmineralización, se empieza a desintegrar ese esmalte y cuando nos damos cuenta, ese esmalte ya se hizo tan delgadito que de repente se fracturó. Se hizo tan delgado por esa desmineralización que se cae ese pedacito de ese esmalte y entonces ya es cuando se ve una cavidad. Ahí, ya que se cayó ese pedazo del esmalte por la desmineralización, lo hizo tan delgado que se fracturó. En ese momento yo puedo remineralizar. Ya no. Ya no. Pero En ese momento ya no. Ahí ya perdí la porción del esmalte. Ya no lo puedo remineralizar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ahora es detener ese proceso y sustituirlo por un material artificial, que ya son los materiales que vamos a ver después, las resinas, amalgamas e incluso, dependiendo de la cantidad de tejido perdido. Pero ahí yo ya no puedo remineralizar, no puedo hacer que salga nuevamente ese esmalte. Entonces ahí es cuando ya el paciente se da cuenta, y es cuando dices que ya tengo un huequito, yo veo que tengo un hueco o ya siento sensibilidad. ¿Por qué? Porque ya se cayó esa fracción del esmalte, se adelgazó tanto que se desprendió. Entonces, no es que la caries de repente se hace la cavidad, empieza la desmineralización, esas capas de esmalte se empiezan a hacer delgadas, cada vez más delgadas porque se van deshaciendo hasta que llega un punto en que se desprende. Una vez que se desprende, yo ya no puedo remineralizar, ya ahí ese proceso carioso no lo puedo revertir. Ahora lo que tengo que hacer es detenerlo y sustituir esa porción de diente que se perdió por un material artificial. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que sí, la caries sí se puede revertir siempre y cuando sea en el proceso inicial. Cuando empiece esa desmineralización del esmalte, sí lo puedo revertir. Una vez que ya se cae la porción del esmalte, ya se cayó esa pared, ya se hizo una cavidad, entonces ya no lo puedo hacer.
¿Sí? ¿Dudas con eso? No, doctora, muchas No, gracias. doctora. No, doctora. Ok, perfecto. Y entonces vamos a decir que la caries, bueno, etimológicamente, su significado en latín es caries, que significa putrefacción, así es como se reconoce. Y actualmente se ha visto que ya está clasificado, les digo, ya está clasificada como una enfermedad. Tiene un código que es el K02, es decir, un paciente que tiene caries ya tiene una enfermedad, ya caries es una enfermedad. Y esa enfermedad, como ya lo vimos, se debe de detener. Se puede revertir si es que es inicial, pero yo la estoy deteniendo también poniendo un remineralizante. O si ya está este proceso carioso, no hay forma en que se detenga solita. Es decir, cuando ya existe caries, cuando ya veo esta imagen, por ejemplo, el paciente no puede decir, como por ejemplo cuando les da una gripa, que dicen, bueno, sí tiene la enfermedad, sí tiene la gripa, pero en unos 3, 4 días, en una semana, se recupera, se le quita esa gripa. O por ejemplo, si se golpean y le sale un moretón, pues después de unos días ese moretón se va a ir quitando y desaparece completamente. ¿Qué pasa con la caries? La caries no es así. Una vez que inicia, ya no hay forma en que solita se vaya a detener. Es decir, si inicia con la mancha blanca, yo puedo detenerla remineralizando, pero ya le tengo que administrar algo, ya tengo que colocar algo para tratarlo. Si no me doy cuenta de la mancha blanca y continúa, como en este caso, esta imagen que ustedes ven ahí, ya aquí ya se cayeron estos pedacitos de esmalte, ya se fracturaron, ya hay una cavidad. Esa lesión no se va a detener sola. No va a pasar el tiempo y va a decir el paciente, ya me curé de la caries. No va a suceder. Se tiene que detener. ¿Cómo lo vamos a detener? Bueno, nosotros lo vamos a retirar por medio de los instrumentos, vamos a retirar esa caries y después se va a sustituir esa porción que se perdió con materiales artificiales. Con eso lo vamos a sustituir. Si no lo detengo, va a seguir ese proceso carioso y entonces esa caries que estaba en el esmalte va a avanzar a la dentina. Si no se trata, va a avanzar hacia la pulpa. Y al haber esa lesión pulpar, bueno, va a provocar mucho dolor en el paciente, va a provocar infección también, porque al llegar ya ahí a donde están los vasos, bueno, provoca una infección, puede provocar un absceso e incluso se puede llegar a perder ese órgano dentario si es que no se trata. Por eso les digo, es una enfermedad, pero se tiene que tratar. Solita no hay forma en que se pueda detener. ¿Ok? Y como bien dijeron, es una enfermedad multifactorial, implica diferentes factores, tienen que interactuar esos factores que decíamos, bueno, son los órganos dentarios como tal, la saliva, las bacterias, la dieta del paciente y el tiempo. Como bien lo dijeron, el tiempo que todo eso esté en la boca. No es lo mismo comer y tener esos dulces y no cepillarme los dientes por 1 hora o por 2 horas a que pasen días sin que me cepillo esos dientes, obviamente más tiempo están esos factores ahí en la superficie del órgano dentario y empieza esa fermentación y esa desmineralización. ¿Dudas hasta acá, chicos? No, doctora, muchas No, gracias. doctora. No, todo, gracias. Ok, Doctora, adelante, dime, ¿te escucho? solo es un comentario. No sé si es mi conexión, pero en momentos dejo de escucharla. Ay, no sé. Díganme, chicos, ¿sí me han dejado de escuchar? No, doctora, se No, escucha doctora. muy bien. ¿No? Ah, bueno, cualquier cosa, si se deja de escuchar, me avisan para conectarme en otro lado por si se corta. ¿Sí? Sí, doctora. Ok, ok, perfecto. Y bueno, les decía, esta definición, esto que hemos hablado hasta ahorita, se ha estudiado por mucho tiempo y ya se ha llegado a esa conclusión. Ya se han visto diferentes estudios que han observado que así es como se forma esa caries, así es como se da esa desmineralización, así es como sucede este proceso. Sin embargo, a lo largo del tiempo han habido diferentes teorías que pues trataban de estudiar o decir
cuál era la razón por la cual se formaba esta caries. Vamos a hablar un poquito de ella solamente como cultura general, vamos a decir, solo para que las conozcan y ustedes van a ver algunas diferencias y algo que Recording in progress. Ok, chicos, buena presentación ahí. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, Ok, doctora. Ahora, perfecto. Les decía, bueno, ahorita nosotros ya sabemos pues esta razón, esta forma en que se está ocasionando el proceso carioso, que es el más aceptado, es el que se ha demostrado hasta el momento que es lo que está sucediendo cuando hay la presencia de caries. Sin embargo, les digo, hay diferentes teorías. Vamos a hablar un poquito de historia, qué es lo que decían antes, qué es lo que pensaban que se estaba provocando en el proceso carioso, porque pues anteriormente también existían estas lesiones, también había caries con mayor razón porque no se conocía qué es lo que los hábitos de higiene, todos estos desequilibrios y entonces también existían estas enfermedades. Entonces, a través del tiempo se han dado diferentes teorías acerca de la formación de la caries. Y nosotros vamos a decir que se reducen o se resumen en dos grupos, las teorías endógenas y las teorías exógenas. Las endógenas, bueno, decían que la caries era por agentes provocados del interior del órgano dentario, es decir, empezaban por dentro, por la pulpa y después se pasaban hacia la dentina y posteriormente se veían reflejadas en el esmalte. Es decir, la teoría endógena decía que la caries era un proceso que se daba de la parte interna hacia el exterior del órgano dentario. Y las exógenas, bueno, atribuían el origen de la caries a causas externas, de afuera hacia adentro. Las primeras que vamos a ver son las endógenas. ¿Qué es lo que se mencionaba antes y por qué de repente ya al momento ya se refutaron, ya se vio que eso no se podía considerar, no podría ser posible y por qué características es que se dieron cuenta que se daba esto? Dentro de las endógenas les decía, bueno, decían que lo que sucedía era que había una afectación en la pulpa y de ahí se manifestaba hacia el esmalte y hacia la dentina y posteriormente al esmalte. Dentro de estas teorías que decían que era de adentro hacia afuera, tenemos cuatro, que era la éstasis de los fluidos nocivos, inflamatoria endógena, la inflamación de los odontoblastos y la teoría enzimática de las fosfatasas. Vamos a ver qué decían, qué es lo que pensaban en estas teorías y qué era lo que, bueno, al tratar de buscar cuál era la razón de esta enfermedad, esto era lo que decían. En la primera, en el éstasis de los fluidos nocivos, lo que se decía, bueno, en primera, vean en qué año, en el 456 antes de Cristo. Ahí que decían, bueno, decían que la caries era producto de una disfunción orgánica, es decir, había un problema interno y entonces había un desequilibrio en la sangre, en la bilis o en la linfa o en la flema. Decían que era en la parte interna y no sé si han escuchado acerca de las teorías humorales. ¿Alguien las ha escuchado? Sí, doctora. Sí, ¿Sí? ¿Qué dicen esas teorías? Que la enfermedad es a causa del desequilibrio de las emociones.
algo así, ¿no? Exactamente, por causa de desequilibrio, más que de emociones, decían, bueno, un desequilibrio cualquiera que fuera en la parte interna de los órganos podía provocar esas enfermedades. Decían, por ejemplo, que era de emociones, como bien dice su compañera, o un desequilibrio, pues en la sangre, como lo tenemos aquí en estos fluidos, sangre, bilis, flema o linfa. Decían como que esos cuatro factores eran los principales y eran los que mantenían un equilibrio en la salud. Si había un desequilibrio en alguno de estos, entonces se reflejaba en algún problema de salud, en alguna enfermedad. En cuanto a la caries, eso decían también, que existía un desequilibrio y entonces se veía reflejado en los órganos dentarios. Ahora sabemos que efectivamente es un desequilibrio, pero no es un desequilibrio interno ni es un desequilibrio de los órganos lo que está provocando esta enfermedad. Sin embargo, antes decían eso, que era algo interno y entonces al estar ese desequilibrio provocaba esa lesión. Era como la forma en que se reflejaba ese desequilibrio. Otra era la inflamatoria endógena. Ahí lo que decían en el año 130 después de Cristo es que cuando había trastornos cefálicos, es decir, quiere decir que aquí otra vez hay otra lesión, aquí habían problemas, dolores de cabeza, sobre todo muy fuertes. Decían que al haber ese problema en la cabeza, o sea, ese dolor tan fuerte en la cabeza, se reflejaba o provocaba posteriormente ese dolor, esa alteración, problemas en la boca, como úlceras o que había gingivitis, que era ese sangrado de la encía, o incluso la caries. Veían como que era un reflejo a esa lesión que pudo haber en la cabeza. Es decir, al haber dolores de cabeza tan fuertes, que ahora los conocemos como esas migrañas, habían dolores tan fuertes que pensaban que se reflejaban o se desencadenaban hacia la boca, provocando úlceras, caries o sangrado en la encía. No era así, ahora ya también lo sabemos, decimos, bueno, no tiene esa conexión, pero bueno, se veía que probablemente sucedía eso y si ustedes se dan cuenta era de manera interna, todo eso viajaba a través de los nervios, a través de la sangre y entonces se reflejaba hacia la pulpa y posteriormente la pulpa lo daba hacia la dentina y hacia el esmalte. Esas eran las primeras teorías que se tenían. También, ay, perdón, la otra era la inflamación de odontoblastos. Y aquí se hablaba de algún trastorno metabólico, es decir, si un paciente tenía diabetes o si tenía algún problema cardíaco, si tenía alguna hipertensión, si tenía algún problema de origen metabólico, pues decía que entonces, ¿qué era lo que pasaba? Al haber ese desequilibrio metabólico, afectaban los odontoblastos. ¿Cuáles son los odontoblastos? ¿Cuál es la función? Células productoras de dentina. Células de la dentina. Exactamente, son los productores, las células productoras de dentina. Entonces decían que al haber un problema metabólico, cualquiera que esté fuera, al momento en que producían los odontoblastos, esos pacientes que tuvieran ese problema metabólico, hagan de cuenta que como que los producían con algún defecto. No estaban formándose bien esos odontoblastos y por lo tanto no se formaba bien la dentina. Decían que se calcificaba, se endurecía completamente la dentina, o sea, como que los odontoblastos tenían algún defecto por ese trastorno metabólico, provocando que se cristalizara, no se calcificara la dentina y entonces se fracturara el esmalte. ¿Qué era lo que veían? Veían por fuera, veían ese esmalte fracturado, veían esa cavidad y entonces pensaban que por dentro la dentina estaba, vamos a decir, que no estaba bien formada, se hipercalcificaba, entonces endurecía y por lo tanto destruía el esmalte. Tiene un poquito más, si ustedes se dan cuenta, esto podría ser un poquito más razonable a lo anterior que decíamos por alguna inflamación. Ahora que lo pensamos, podría ser. Sin embargo, se demostró y ahora sabemos que esa destrucción del esmalte no se da por la dentina. Al contrario, primero se destruye el esmalte y después viene la dentina. Pero recuerden, acá decían que era
al revés, o sea, empezaba por la parte interna. En esta teoría decían, no se están formando bien, hay algún problema en esas células formadoras de la dentina y entonces se destruye. Hagan de cuenta, me está haciendo frágil el esmalte y por eso se está destruyendo. Esa era la razón que daban por esa presencia de caries o por esa destrucción que había en los órganos dentarios. Y por último, bueno, también estaba la teoría enzimática de las fosfatasas, que aquí pues también es un trastorno bioquímico, también es en la parte interna. Aquí ya estaba influenciado el sistema nervioso central también y decía que, bueno, estimulaba la producción de ácido fosfórico por medio de las fosfatasas y entonces se disolvían los dientes. ¿Qué es lo que pasa con el ácido fosfórico? Bueno, es más bien las fosfatasas. ¿Qué es lo que pasa? Hay un desequilibrio, se estimula además, se forma ese ácido fosfórico y entonces decían, sí, se está haciendo este ácido y está deshaciendo los dientes. ¿Qué es lo que decían? Por la parte interna, la pulpa, que es en donde están esas enzimas, esa pulpa está formando ese ácido y está provocando que se deshagan los dientes. Esa era la razón que daban aquí. Sin embargo, si se dan cuenta, en todas las teorías, lo que nos están diciendo es el problema empieza en la pulpa y la pulpa está desencadenando posteriormente ese proceso, esa destrucción en los órganos dentarios. Y les decía, ¿qué es lo que refutó esto? Ahora, si se dan cuenta, esta teoría es de 1951, ya no está tan alejada de la actualidad. Sin embargo, ¿cómo es que refutaron todas las teorías y sobre todo esta, que es la más reciente en cuanto a causas endógenas? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde fue que se dieron cuenta que no sucedía así, que no era de la parte interna hacia la externa? ¿Dónde se pudieron haber dado cuenta? Cuando empezaron a ver las manchas blancas, Las manchas blancas puede ser, pero no. Aquí decíamos, en todas, la pulpa era la causante de la caries. Vean el año 1950. Ya empezaban a hacer las endodoncias. ¿Qué dijimos que es la endodoncia? Cuando se extrae el tejido pulpar del diente. Exacto, se extrae el tejido pulpar. Ya no hay pulpa. Hacían endodoncias y se daban cuenta que seguía habiendo caries. Y entonces ahí fue donde se dieron cuenta que no, la causa no es por la parte interna. La pulpa no es la que está originando la caries porque están quitando la pulpa y aún así sigue habiendo caries. Ya no hay dolor porque sabemos que al quitar la pulpa pues ya no hay dolor, pero la caries continuaba, seguía habiendo esa destrucción y ya no tenían pulpa los dientes. Y entonces es justamente lo que viene en esta diapositiva. A lo largo del tiempo se dieron cuenta que esas teorías no eran reales, no funcionaba como tal, porque en todas, si se dan cuenta, nos decía, empezaba por la pulpa y de ahí hacia afuera. Pero cuando empezaron a hacer esos procedimientos donde eliminaban la pulpa, se dieron cuenta que no estaba ese factor y la caries continuaba. Se seguía formando, se seguía destruyendo esos dientes y ya no estaba la pulpa. Entonces, por eso fue que estas teorías se descartaron. Se dieron cuenta que no. La última, si se dan cuenta, la del ácido, bueno, podría ser, sí existe y hasta cierto punto es real. Lo único es que no es de adentro hacia afuera, no se deshace desde la pulpa y empieza hacia el exterior. Si es un ácido lo que está provocando esa destrucción, es un ácido que se provoca, ahora lo sabemos, por los microorganismos, por la fermentación de esos alimentos, pero es de afuera hacia adentro. Así es como está ocurriendo. La teoría era cierta si era un ácido, pero la pulpa no era la que lo originaba. ¿Cómo se dieron cuenta? Al empezar a extraer esa pulpa. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver que estas teorías prácticamente se descartan completamente al momento en que empezaron a eliminar esa pulpa. Ahí es donde se dieron cuenta que aún sin la pulpa, aún sin tener esa vitalidad de ese órgano dentario, aún así continuaba esa formación cariosa. ¿Dudas con esto, chicos? No, Doctora, doctora, muchas no, gracias. doctora.
Ok, les digo, bueno, prácticamente aquí es cultura general para que ustedes lo sepan, de repente cuando escuchen, sepan todas esas teorías, porque obviamente no se sabía, sabían que se estaban destruyendo los dientes, pero no sabían cuál era la razón. Y les decía, algunas eran como que decía, ahora las pensamos y decimos, no, no tienen lógica, otras podrían ser, sin embargo, al ver que la pulpa no es la que está causando ese daño, nos damos cuenta que no puede ser una lesión de adentro hacia afuera. Y entonces fue que salieron todas las demás teorías, que son las teorías exógenas, en donde sí se atribuye que el origen de la caries, ahora sí, es de afuera hacia adentro. Pero también existían muchas teorías, muchas cosas estaban diciendo que podrían estar provocando esa lesión. Pasó mucho tiempo hasta que ahora tenemos esta última teoría, que es la que nosotros conocemos, que normalmente que es la que conocemos como la teoría de Keyes, que es la que más se utiliza, que es donde están estos factores, que es el factor dieta, el factor saliva, el factor tiempo y el factor diente, que ese es el huésped. Entonces, esa es la que conocemos ahora, la que es aceptada ahora. Sin embargo, también se habló de muchas otras teorías que sucedían en torno al órgano dentario que provocaban esa lesión. Pero bueno, ya esas, las exógenas, las vamos a hablar el día de mañana. ¿Dudas con lo que vimos hoy? No, No, doctora. doctora, todo No, bien. doctora, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, nos vemos mañana. Cuídense mucho, chicos, que tengan bonito día y continuamos el día de mañana. Gracias, doctora. Igualmente. Doctora. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana. Recording stopped.